Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Terre de Son Suisse en Perú, con la colaboración de COSUDE, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Aviso importante. Este podcast contiene dramatizaciones. Todos los nombres de personas y empresas incluidos en la situación dramatizada son ficticios. Llega a ustedes el podcast La Generación Informa. Hola amiga, amigo. Yo soy Roger desde Huancavelica, Cusco, Perú. Qué alegría encontrarnos aquí, en nuestro podcast La Generación Informa, para compartir un súper interesante tema. Hola Roger, me da mucho gusto encontrarnos aquí. Soy Elizabeth y en estos momentos me comunico con ustedes desde Cusco, San Jerónimo para todo el mundo. Así es amigos, amigas, desde donde se encuentren les damos la bienvenida a La Generación Informa. Un podcast donde hablaremos todo lo que nos interesa y nos preocupa. Ahora, ¿qué tema trataremos, Elizabeth? Roger, hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre ser mujer y joven en el Perú de hoy. ¿Qué obstáculos o barreras impiden que logres tus metas y objetivos personales como mujer? Qué buena pregunta, compañera. Seguramente tenemos mucho para decir y compartir en nuestro podcast La Generación Informa. ¿En serio lo dices? Hay mucho para conversar. Amigas, aquí es cuando participamos con nuestra voz. Vamos a revisar cómo está la situación de las adolescentes en el Perú. Empecemos por un tema delicado pero alarmante: el embarazo en adolescentes. Un problemón de un volumen inmenso. Así es, amiga. Hay mucho por revisar en los datos del INEGI. Por ejemplo, en 2024 se registraron 38.982 nacimientos de madres, niñas y adolescentes de 10 a 19 años. O sea, estamos hablando de niñas que son madres a los 10 años, que estaban haciendo... ¿Qué estaba haciendo a los 10 años? ¡Qué tragedia! Una realidad desgarradora. Es que más de 1.000 nacimientos correspondieron a niñas menores de 15 años. Se estima que cada día en el Perú, entre 11 y 12 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, casi en su totalidad, producto de violencia sexual. ¿Y quién las protege? Así es, amigo, y a ello agregarle el factor de donde vives, es decir, la desigualdad geográfica. El promedio nacional de embarazo en adolescentes es del 8 a 9% aproximadamente, pero esta cifra es engañosa. En la selva, la realidad es que Loreto, Amazonas y Ucayali superan el 20%, es decir, 1 de cada 5 adolescentes en estas regiones ya es madre o está embarazada. Y ni qué decir que en zonas rurales el número duplica al de las zonas urbanas. Y ni qué decir de las víctimas de trata de personas. Según el Ministerio Público en el Perú, el 71,8% de las víctimas identificadas en 2024 fueron mujeres entre 3 y 24 años, jóvenes. Los casos de trata se concentran en diversas regiones, pero las de mayor incidencia son Madre de Dios, Cusco y Lima. Revisar este tema nos abre los ojos, amigo. Hay tantos problemas por los que pasamos las adolescentes que me pregunto cómo ayudar a mis amigas para que puedan estar atentas. Adelante con la dramatización que han preparado nuestros compañeros Francis y Esther para mostrarnos algunas de las limitantes que enfrenta una joven en el Perú cuando piensa en su desarrollo. Avancen al fondo, avancen que hay espacio. Señorita, avance. Me dormí a las 1:30. Tuve que realizar el informe, hacer dormir a mi bebé y estudiar para el examen de hoy. Estoy muy agotada. Señorita, avance. A las 5 ya estaba despierta. Tuve que preparar comida de mi hija. Ayudé a mamá en casa y cuando ella preguntaba cómo estaba, le decía que todo estaba bien, cuando eso no era así. Disculpe, vaya más atrás, señor. No hay espacio. Le estoy pidiendo que se aparte, me está tocando. Ay, ya, si se molesta, bájese. No tengo por qué bajarme, no hice nada malo, solo estoy yendo a trabajar. Respete, hágase a un lado. Oiga, compórtense, ¿qué le pasa?
Siempre hacen lo mismo cuando está lleno. Ya, ni que fuera para tanto. Sí, es para tanto. Mejor tome asiento, señorita. Hoy seguro el jefe me dirá, necesito informe para hoy, como siempre. Pero hoy yo tengo examen. Él me dirá, tú puedes. Todo el trabajo pesado me lo cargan a mí. Juan, que gana mucho más, hace mucho menos. A él no le dicen, tú puedes, cuando algo es urgente, y él dirá, tú puedes. No quiero que me digan que aguante. No quiero que me digan que así es. Quiero respeto, justicia e igualdad. Me encantaría sentirme segura, viajar tranquila y no ser agredida. Ojalá todo fuera así. Esto fue la generación Informa, porque contar lo que vivimos también es una forma de cambiar. Ahora está con nosotros la invitada especial Carmen Montes. Bienvenida a la Generación Informa. Hola, ¿qué Hola. tal? Roger y Elizabeth. Con mucho gusto de estar compartiendo con la Generación Informa. Hola, estimada Carmen. Muchas gracias por acompañarnos en la Generación Informa. En este episodio queremos reflexionar sobre el hecho de ser adolescente, mujer, joven en el Perú. Por ejemplo, hemos visto las cifras trágicas del embarazo adolescente. Como ello genera más pobreza para la vida del adolescente joven. Pero no es la única dificultad que afrontan las mujeres en nuestro país. Sí, pues, también está la violencia de género e inseguridad, porque la violencia no es solo una amenaza física, sino un limitante de la libertad de movimiento y decisión. Por ello, las adolescentes sienten miedo al espacio público, debido al acoso callejero y a la inseguridad en el transporte público. Limitan la movilidad de las jóvenes. Muchas jóvenes dejan de asistir a cursos nocturnos o rechazan trabajos lejos de casa por miedo a los riesgos de los trayectos, reduciendo su radio de oportunidades. Sí, y otro grave problema es la violencia en la pareja, debido a los celos y la manipulación emocional. Por parte de parejas jóvenes suelen aislar al adolescente de su red de soporte y afectar su rendimiento académico o laboral. Estimada Carmen, ¿qué estrategias pueden trabajarse desde la familia, la comunidad o también su grupo de amigas para ayudar a esas situaciones? Hay que empezar diciendo que los celos, que los que ustedes han mencionado, no son amor, ¿no? Y el control no es cuidado, que muchas veces las adolescentes asumen que la persona la quiere porque la cela. Entonces, es importante tener en cuenta y estar alerta a esas señales, ¿no? Que muchas veces esos celos se convierten en manipulación y se convierten en un tipo de violencia. Entonces hay que estar atentos y los amigos y amigas también son una fuente de soporte y protección. Hacerle ver de repente a esta adolescente, oye, pero no es normal que él no te deje salir con nosotros y con nosotras, ¿no? Entonces creo que es importante promover conversaciones abiertas de este tipo, ¿no? Enseñar a reconocer señales de manipulación desde muy temprana edad, ¿no? Decir, si tú no te sientes cómodo en una relación o cómoda en una relación, si te está aislando de tus redes, de tus espacios donde disfrutas de espacios con la familia, con los amigos, hay algo que no está bien, ¿no? Y es importante que también aprendamos a no justificar con frases tipo, es que los chicos son así, es así porque te quiere, porque le importa, que muchas veces la escuchamos, ¿no? De repente de nuestros familiares, de algunos amigos, amigas, y no. Los celos no son amor, y eso es importante tenerlo en cuenta, mis estimados amigos. Muy interesante tu respuesta, Carmen. Muchas gracias. Es claro que hay varias barreras que tienen que ver con la economía y el mercado laboral, porque las jóvenes enfrentan una doble desventaja, por ser jóvenes debido a su falta de experiencia y por ser mujer. Por ello, las jóvenes peruanas tienen las tasas más altas de desempleo y empleo informal, las llamadas ninis. Ni estudian ni trabajan, aunque muchas en realidad trabajan en casa sin sueldo.
Incluso en los primeros empleos se percibe una diferencia de salario comparado con los varones, a menudo justificada por la disponibilidad de tiempo. Pero también está el otro lado dentro de la casa, cuando la adolescente asume la carga de cuidados, es decir, cuando asume el rol de segunda madre. Es uno de los factores más normalizados en el Perú. Así es, amigo. ¿Te acuerdas de nuestra amiga del colegio? Desde la adolescencia, asumió la responsabilidad del cuidado de sus hermanos y de su abuelita enferma en su casa. Su mamá tenía que salir a trabajar todo el día. Claro, ella terminaba tan cansada cuidando a sus hermanos que ya no tenía energías para estudiar y nunca podía practicar el atletismo, que le encantaba. Soñaba con estar en la selección. Al final encontró un trabajo y se fue cuando estaba en cuarto año. Ya ni pensar en estudiar superior, ojalá haya conseguido una buena chamba. Tenía tantos sueños. ¿Qué debería suceder en ese caso? ¿Cómo puede ayudar la comunidad, estimada Carmen? Bueno, muy buena pregunta, chicos y chicas, ¿no? Y creo que a raíz de la pandemia también es que esto se puso sobre el tapete una vez más, que muchas veces la recarga de las tareas del hogar caen sobre las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante, y no es un caso aislado el que cuentan, que muchas veces adolescentes, mujeres, jóvenes, mujeres tienen que dejar sus sueños para dedicarse a cuidar, ¿no? Asumiendo responsabilidades de cuidado que deben ser compartidas. Entonces, es muy importante que se promueva el tema que las tareas del hogar tienen que ser compartidas y que no es un favor que nos hacen los hombres, ¿no? Sino que es algo equitativo, que para todas las tareas y las responsabilidades del cuidado de nuestro hogar, de nuestra casa, tiene que ser por igual. Igual también es importante que se visibilice el tiempo de los adolescentes, que ellos también tienen tiempo para hacer tareas de casa, pero también necesitan tiempo para hacer sus tareas, para cumplir sus sueños, para salir con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante que seamos conscientes que también esto responde a una estructura que los roles de roles que nos han impuesto muchas veces, ¿no? Entonces, a una estructura que la conocemos como una estructura machista, patriarcal. Es importante que nosotros, nosotras, empecemos a ver esto desde ese lado, que no por ser mujer tengo que asumir toda la responsabilidad, es una corresponsabilidad en el hogar, el que todos y todas contribuyamos para que nuestro hogar esté limpio, para que podamos atender de repente a una persona mayor que de repente está con alguna dificultad. Es una corresponsabilidad de todos y todas las que vivimos en ese hogar, ¿no? Entonces, y también es muy importante el dato que ustedes han dado, que muchas veces se abandona la escuela para cumplir algunas tareas, o de repente se abandona la escuela para trabajar y poder contribuir al hogar desde ese lado. Entonces, creo que es importante resaltar que la educación es la principal herramienta que podemos dar a los niños, niñas y adolescentes del país. Entonces, hay que estar muy alerta cuando un compañero, una compañera de repente están por dejar la escuela o que te cuentan que se van a ir a trabajar y después el próximo año retornan. Muchas veces no hay ese retorno porque empiezan a contribuir económicamente. Sabemos la situación difícil del país económicamente, pero tengamos en cuenta que la educación es la principal herramienta que puede cortar el círculo virtuoso de la pobreza extrema. ¿Bien? Y también recordemos que es responsabilidad de todos y todas el cuidado de las tareas del hogar, ¿no? Porque si no, estamos reforzando esta desigualdad estructural que hay en la sociedad en relación a los roles que cumplen las mujeres y a los roles que cumplen los hombres. Ustedes también ya lo mencionaron, por ejemplo, ¿no? En el tema de sueldo. Todavía hay brechas que en los mismos cargos, en los mismos puestos, en las mismas tareas que desarrollan hombres y mujeres, y todavía hay brechas de sueldos. Las mujeres tienden a ganar un poco menos.
¿Y eso cómo se puede romper? Con la ayuda, el compromiso de todas y todas, que todas entendamos que para construir una sociedad justa, equitativa, primero tiene que haber igualdad entre todos, en responsabilidades y en derechos. El caso del embarazo adolescente obliga a las chicas a abandonar la escuela. Aunque la ley protege al estudiante gestante, la realidad social y el estigma suelen empujarlas a abandonar el colegio. La maternidad temprana, sin independencia económica, suele atar a la joven a la dependencia de su familia o de una pareja, limitando sus posibilidades de capacitación y empleo formal. Esta es una consecuencia de que no existe la ESI en las escuelas. Deja a las adolescentes sin herramientas para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su futuro. Sí, eso es grave, ya lo hemos visto, pero es más grave que haya retirado la ESI de las escuelas. Así, ¿cómo vamos a aprender a cuidarnos? ¿Qué rol debería seguir la comunidad, estimada Carmen? Ustedes han dicho algo muy importante, ¿no? La ESI, que es la educación sexual integral, debe ser, no solamente es hablar de sexualidad, ¿no? Es también, la ESI abarca todo el ser, es aprender el respeto, el consentimiento, el autocuidado. Entonces sí es muy importante que se trabaje la educación sexual integral en las escuelas y en todas las etapas de la vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque también es una herramienta para prevenir la violencia. Como ustedes han dicho al inicio de este interesante podcast, ¿no? Hay cifras alarmantes de violencia y específicamente violencia hacia la mujer. Sin quitar que también hay violencia hacia los hombres, pero las cifras muestran que el mayor peso de violencia cae sobre mujeres. Entonces sí es importante que haya educación sexual integral y no restringirla solamente al hecho de y sabemos que no solamente es el hecho de conocer métodos anticonceptivos, que también es muy importante, es trabajar con todo el ser de la persona, tanto en hombres como en mujeres, el respeto y el hacerse respetar, el tomar decisiones informadas, el saber dar el consentimiento, y esta educación sexual integral ayuda a que todos y todas nos comprometamos para construir una sociedad libre de violencia, ¿no? Entonces, es importante que esta educación sexual, y no solamente sea restringida al espacio de la escuela, ¿no? Sino que también en las familias haya un espacio para hablar libres, sin tabús, sin miedos, ¿no? También que se puedan desarrollar talleres desde las municipalidades, desde las UGELes, talleres como espacios formativos, que se trabaje mucho el tema con los adolescentes hombres, ¿no? Este tema que cuando uno entrevista o hace talleres con los adolescentes hombres, ellos reflexionan y dicen, sí, pues a mí me han dicho que yo soy el que tengo que mandar, yo soy que tengo que controlar a esa chica, que ella me tiene que hacer caso, y esto no es así. Cuando uno conversa, empieza a reflexionar junto con ellos, se dan cuenta de que ellos también se empiezan a cuestionar. Y es importante ese autocuestionamiento de qué roles me han impuesto a mí, qué cosas tengo yo que responder a la sociedad, ¿no? Ese autocuestionamiento me ayuda a ir construyendo una sociedad libre de violencia donde todas y todos somos responsables de eso, ¿no? Y es importante referir, ¿no?, que el silencio a veces nos hace cómplices. Es importante también poner en alertas cuando estamos viendo situaciones de violencia. Y obviamente la educación sexual integral es un arma fuertísima para prevenir el embarazo adolescente, que, como bien lo han dicho, termina siendo un círculo virtuoso de pobreza, empezamos a contribuir a que nuestra sociedad no vaya construyendo una sociedad justa y equitativa. Así es, Carmen. El país ha tenido varios retrocesos, aunque hay problemas que nos acompañan de toda la vida, como las barreras de raza y geografía, porque estas barreras que enfrenta una adolescente peruana para desarrollarse se multiplican si la adolescente es indígena, afroperuana, vive en zona rural o tiene alguna discapacidad.
Claro que sí. Por ejemplo, un adolescente en una comunidad rural altoandina no solo enfrenta el machismo, sino la falta de oferta educativa superior en una zona, obligándola a migrar a otra ciudad con muchos riesgos o a renunciar a sus estudios. Y además en algunas familias aún piensan que hay carreras para mujeres y carreras para hombres. ¿Qué te parece si escuchamos a nuestras reporteras Melanie y Marjorie, que conversaron con la lideresa Maribeth Berrocal para intercambiar algunas reflexiones sobre las estrategias que son posibles para superar las limitaciones que enfrentan las adolescentes y jóvenes en el esfuerzo para lograr su proyecto de vida? Escuchemos. Somos Marjorie y Melanie, integrantes del Consejo de Jóvenes de Tierra de Honsuis, y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Generación Informa, un espacio donde la voz de la juventud reflexiona, pregunta y dialoga sobre los temas que marcan nuestra realidad. Hoy tenemos el honor de entrevistar a una mujer que representa talento e identidad y compromiso cultural. Nos acompaña Maribeth Berrocal, antropóloga y especialista social, traductora e intérprete oficial de quechua, maestra en teatro y artes escénicas y actriz en producciones cinematográficas como Perialando Alto y Los Indomables, destacando en películas en las lenguas originarias en quechua y aymaras. Además es chachani de la Academia Mayor de Quechua y forma parte de la activa de la Hermandad de Músicos Chayñas y Señor de los Temblores, y de la Asociación de Teatro Cusco, espacios donde el arte y la identidad cultural se fortalece desde nuestras raíces. En este episodio conversaremos sobre un tema muy importante que significa ser mujer y joven en el Perú actual, desde una mirada cultural y social y generacional. Y para iniciar este diálogo queremos plantear nuestra primera pregunta, que lo dirá mi compañera Melanie. Gracias. Muy buenos días, señorita Maribeth Berrocal. Para mí es un honor recibirle en este espacio donde nos estamos conectando. ¿Cómo analiza usted las dinámicas estructurales de desigualdad de género que atravesan las mujeres, los jóvenes en el Perú contemporáneo? Buenos días, ¿cómo están? Marjorie, Melanie y Meinayan, Ñañaykuna, Turaykuna, Yillancho, Sumajyachu. Les agradezco muchísimo la invitación. Creo que es importante que podamos reflexionar en torno al tema de la juventud, en torno al tema de género y a la importancia de qué significa ser mujer. Es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo sencillo y digerible y espero que, pueda yo responder las preguntas y las incógnitas o dudas que ustedes puedan tener. Lo voy a decir de forma un poco sencilla, pero creo que las desigualdades dentro de nuestro país, no son individuales, no es una cuestión individual o no es de persona a persona, ha sido estructural, ha sido histórica. Con esto quiero decir que nos han enseñado esto a través del tiempo, ¿sí? Lo hemos aprendido desde pequeñas, lo hemos aprendido en el hogar, lo hemos aprendido en los espacios públicos y privados también. Y el gran reto, siento yo, es tener estos espacios también, ¿no? De reflexión, porque nuestra dinámica tan apresurada ya no nos da ni tiempo de reflexionar sobre nuestra existencia, ¿sí? Entonces siento yo que el reto es ese, que podamos reflexionar sobre nosotras como personas y también que podamos invitar a más jóvenes, tanto mujeres como varones, e involucrarnos en esa reflexión, ¿no? Y volver a esta reflexión colectiva de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que nos falta reforzar para que las desigualdades, no sé si decir terminen, pero por lo menos para que podamos tener un mundo más justo, ¿no? Bueno, señorita Maribel, agradecemos profundamente su análisis, ya que nos permite comprender que la desigualdad de género no es un hecho aislado, sino también es el resultado de estructuras históricas y sociales que aún influyen en nuestra realidad. Bueno, en ese sentido, considerando los desafíos que usted ha señalado,
resulta imprescindible para pasar de la reflexión a la acción. Por ello, también nos gustaría conocer su perspectiva frente a la siguiente interrogante. ¿Qué estrategia considera imprescindible para fortalecer el emprendimiento y participación sociopolítica de las mujeres, adolescentes y jóvenes en el Perú de hoy? Bueno, estrategias tenemos muchas estrategias. Creo que para fortalecer la participación de las mujeres y bueno, de los adolescentes y jóvenes, me parece que ya tenemos bastantes experiencias, ¿no?, en nuestro país. Creo que la educación intercultural es una de ellas. Me parece que muchas instituciones educativas están apostando por una educación alternativa, ¿no?, la educación intercultural con enfoque de género. Creo que es importante. Yo siento que si en nuestra educación no tocamos los temas que incomodan, no podemos aclarar y no podemos reflexionar, y por ende siento que no vamos a poder tampoco realmente transformar los espacios. Yo siento que hay una corriente que aún se opone a que se toquen ciertos temas porque incomoda, es la verdad. Como seres humanos a veces no nos gusta salir de la zona de confort, nos gustan las cosas que ya son conocidas y nos gusta mantenernos en ese espacio. La educación intercultural reconoce nuestras identidades culturales y lingüísticas, y yo siento que eso es importante para que se hable de una participación real. El reconocimiento de que somos una cultura diversa es valioso, pero no solo como soy una cultura valiosa para el afiche, ¿no?, y para el flyer de estoy haciendo interculturalidad, sino realmente como una práctica real. Entonces, siento que los centros educativos o las instituciones interculturales nos pueden dar esta estrategia, ¿no? Ahora creo que cada uno en su móvil tiene mucho más libertad para poder acceder a la información. Creo que esto también ha sido un paso muy grande, que podamos estar conectados, ¿sí?, que podamos hacer una entrevista de forma virtual. Eso también es un gran avance, es otra estrategia imprescindible, el acceso a la información. Que no tengamos el recurso para poder hacer filtros del acceso a la información, eso también de hecho es peligroso, ¿no? Creo yo que necesitamos fortalecer más qué tipo de información es la que consumimos. No todo lo que vemos en la pantalla es cierto, no todo lo que vemos en nuestros celulares es real, y muchas veces la información que vemos solo sobreestimula a las personas, llenándonos de información que a veces no es valiosa. Entonces, tenemos que tener también cuidado con esta estrategia del acceso a la información, ¿no? ¿Qué información es la que consumimos? Y creo yo como que otra estrategia podría ser recuperar nuestros saberes ancestrales, conectar un poco más con la tierra. Me parece muy interesante su respuesta, su perspectiva desde usted misma, tomando en cuenta lo que nos está compartiendo, nos está haciéndonos saber. Que también queremos preguntarle, desde su experiencia usted, ¿qué significa ser mujer en el Perú actual y cómo sientes que esa realidad influye en tus decisiones, en tus sueños y en tus metas a futuro? Creo que desde mi experiencia yo puedo decir a nivel personal que ser mujer es un reto. En verdad es un desafío, sí, pero hay algo que siento yo que me ha ayudado muchísimo en el ámbito personal para que tal vez este desafío me haya podido, digamos, dar la libertad de poder permitirme soñar y poder permitirme decidir también, ¿no?, qué es lo que quiero. Mis padres son quechuas, mis abuelos también, pero yo he vivido en una familia que jamás me han prohibido hablar quechua. Y yo sé que de repente parece como
bueno, ¿a quién le podrían prohibir en su casa que hablen quechua, no? Ha habido muchas personas a las que sí se les han prohibido hablar quechua, en la escuela, en sus casas, porque el quechua ha sido sinónimo de atraso, pobreza, inferioridad. Yo no tuve eso. Mi padre enseñaba en quechua y mi mamá también era docente en zona rural. Entonces agradezco muchísimo que mis dos padres no me hayan hecho esa prohibición, ¿no? No me hayan prohibido que yo me pueda expresar en la lengua de mi familia. Y eso ha marcado la diferencia entre otras personas que sí han tenido este problema, ¿no? Que han tenido en verdad esta mutilación, porque ha sido una mutilación. Que alguien te prohíba que te expreses en tu lengua materna, en la lengua de tus padres, es realmente un crimen. ¿Cómo podrían haber permitido eso? ¿Sí? Y lo han hecho. Lo han hecho desde instituciones, lo han avalado desde políticas de Estado. ¿Por qué? Porque no querían, pues, ¿no? Que un indio, porque ese es un término que se utiliza mucho, ¿no? En este contexto, vaya a la escuela, que un indio aprenda. Eso no se puede permitir. Ese es el discurso detrás de esto, ¿no? De que se haya prohibido a muchas generaciones que se hable el quechua en las escuelas, en sus casas, en los trabajos. ¿Cómo afectan las desigualdades entre hombres y mujeres al desarrollo de los jóvenes y en el desarrollo de la etapa de la adolescencia en el Perú actual? Se nos ha vendido desde pequeñas, desde chiquititas y mucho más ahora en este contexto contemporáneo, la idea de una mujer ideal, ¿no? Yo te mencionaba y hablaba sobre este término éxito. Tienes que ser una mujer exitosa e independiente. Pero ¿qué conlleva ser una mujer exitosa? ¿No? Hablaba sobre la estética y sobre este estereotipo que se tiene para las mujeres, ¿no? De este ideal, de un estereotipo realmente inalcanzable. Se sanciona a las mujeres que están fuera de este estereotipo. Con esto digo que tienes que tener cierta contextura, ¿sí? Ahora las mujeres están pasando por miles de cirugías que yo la verdad ya no las reconozco. Parece lo mismo, ¿sí? Entonces es como sus rostros son tan iguales que necesitamos tener ese rostro, ¿no? Necesitamos tener ese rostro, esa figura, y si yo no tengo esa figura y ese rostro es porque yo no he conseguido ser esa mujer exitosa. Bueno, hoy en día los estereotipos en los jóvenes han generado problemas en nuestra salud mental y sí tiene mucha razón, bastante razón. En este aspecto social, se nos ha dado mucho el hecho de imitar y en ese paso olvidamos quiénes somos y qué realmente queremos nosotros, ¿no? ¿Cómo puede la revalorización de la identidad andina y la lengua quechua convertirse en una herramienta de empoderamiento para las mujeres y jóvenes en espacios juveniles actuales? La lengua quechua como herramienta de empoderamiento, wow. Hace 15 años no lo hubiese visto de esa forma, ¿no? Cuando llegué a Cusco y me enteré yo que hablaba quechua, porque no era consciente obviamente en un contexto quechua, nunca lo había tomado de esa forma. De hecho, yo tuve que estar en la universidad para que recién pueda yo tomar el término, digamos, de empoderamiento o que yo diga, wow, soy quechua. Qué poder, ¿sí? Creo que el que se me haya permitido decidir libremente también ha hecho muchísimo, ¿no? Ahora, mi identidad andina, mi identidad quechua, está en toda mi labor. Con eso yo ya les digo todo. O sea, chicas, chicos, si en algún momento alguien les ha dicho que porque hablas quechua no vas a conseguir trabajo, te mintieron. Te mintieron descaradamente. Y si te dijeron que porque eres quechua o porque vives en un pueblo no vas a conseguir estudiar o hacer algo,
eso también es una gran mentira. Sé que no todos tenemos el mismo acceso a la educación, sé que no todos podemos estudiar, tal vez muchos de nosotros hemos tenido ese privilegio y la suerte, pero algo sí les puedo decir, ser quechua no es sinónimo de ser pobre y ser quechua no es sinónimo de retraso. Oh, qué muy importante lo que usted está hablando en estos momentos. ¿Crees que revalorar y enseñar el idioma quechua a las nuevas generaciones también estamos rescatando una visión más equilibrada y respetuosa del rol de la mujer en la cultura andina y el por qué? Si entendemos el mundo andino un poco, hay un rol que cumple la figura femenina, la mujer, y hay un rol que cumple la figura masculina, el varón. ¿Sí? Tenemos roles definidos. Con esto no quiero decir que no pueda yo hacer otra cosa. Sí puedo hacer varias cosas también. ¿Qué retos afronta una mujer andina para el desarrollo? ¿Son las mismas limitaciones para una quechua hablante? Enfoca también a otras identidades como las etnias amazónicas. Creo que hay desafíos comunes. ¿Sí? Tenemos desafíos todavía como el machismo que lo había mencionado en algún momento, ¿no? La supremacía de este concepto de que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas o lo hacemos mal. Hay unas frases que, bueno, no sé si ustedes las han escuchado, pero yo he crecido mucho con esas frases, ¿no? De mujer al volante, peligro constante, ¿no? ¡Ay, tenía que ser mujer! ¿No? Esas frases ahora parecen graciosas, al menos para mí, pero cuando estás en una etapa de crecimiento, que tú crezcas con eso te hace pensar de que tal vez no has nacido para realizar ciertas cosas, de que tal vez has nacido solo para ciertas cositas y algunas ya no las puedas hacer. ¿Por qué? Porque eres mujer, ¿sí? Y yo lo he visto muchísimo, o sea, lo vemos todos los días, desde cómo las personas conducen. Si yo pido a las personas, a ver, que revisemos una estadística de cuántos accidentes automovilísticos tenemos en el día y quiénes lo ocasionan, pero hay un accidente que pasa, ponte hoy día, y está ahí involucrada una mujer, va a estar en la primera plana. Mujer al volante, causa accidente, y no. Con eso no justifico los accidentes de tránsito, ojo, pero me refiero al sensacionalismo que se maneja cuando una mujer se equivoca. Los varones desde niños están permitidos de equivocarse las veces que les dé la gana, pero nosotras somos sancionadas, somos excluidas y somos expuestas por una equivocación. Antes de terminar, no sé si nos podría regalar una frase y decir a todos las mujeres, pero en el idioma natal que es el quechua. Ñañay, maypichus kashanki, warmikuna, ch'ila warmikuna, allillanchu sumaqllachu, kay qosqopipas, kay Perú suyuntinpi, utajawa llaqtakunapi kashankichis. Ch'ilalla kasunchis. Huk sunqulla, huk kallpalla, amaya nuqanchisqa ch'iqminakuyman awqanakuyman haykusunchu. Warmikunaqa yuyayniyuq kanchis. Warmikunaqa sunquyuqmi kanchis, chayqa ñañaykuna amaya nuqanchisqa awqanakuymanqa haykusunchu. Chaymantapas turachaykuna amaya nuqaykuwanqa ch'iqminakuyman haykuychischu. Kushkallan ishkayninchis warmi qhari kallpayuq munayta llamk'ananchis. Sumaqlla. Gracias de todo corazón por compartir su historia y su coraje. Su luz ilumina el camino de bastantes mujeres y seguiremos acompañando y luchando por la revalorización de nuestra lengua y derechos con gratitud y respeto profundo.
Muchas gracias, Marjorie. Silvia, les agradezco muchísimo este espacio. Muy interesante entrevista con Maribeth, que nos da algunas ideas de cómo hacer para salir adelante, luchando por la igualdad de género. Es bueno conocer su testimonio, porque en nuestro país hay pocas referentes conocidas de mujeres líderes visibles. En algunos lugares todavía persiste la creencia de que la opinión pública no es el lugar para las mujeres. Unida al machismo estructural hace que algunas familias todavía creen que invertir en la educación del hijo varón es más rentable que invertir en la educación de la hija mujer. Estimada Carmen, ¿cómo podemos promover nuevas lideresas jóvenes en ciencia, en arte, para demostrar que es posible generar estrategias que nos acerquen a las mujeres más a un proyecto de vida en pleno desarrollo, por ejemplo, en la ciencia? Bien, lo primero es que tenemos que creer en ellas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y tenemos que trabajar mucho en este tema, ¿no? En romper prejuicios y estereotipos que aún seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder decir que somos iguales y tenemos la igualdad de capacidades, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque muchas veces los mensajes que se reciben, y ustedes lo han dicho, ¿no? Piensan que algunas carreras son solamente para hombres y solamente u otras solamente para mujeres, ¿no? A veces uno dice, cuando uno va, por ejemplo, y llama mucho la atención, ¿no? Y uno dice, mira, una mujer está manejando, por ejemplo, un tractor. ¡Wow! ¿No? Y ahí te das cuenta que todavía seguimos arrastrando eso. ¿Y por qué nos sorprende si tenemos igualdad de capacidades? Entonces, creo que es importante comenzar por eso. Oye, somos iguales y sobre esto vamos a trabajar. Y también, obviamente, como también lo mencionaron, hay lugares que necesitan más espacios para el desarrollo de estas capacidades. Lo importante es dar un espacio que el gobierno, ya sea a nivel local, provincial, regional, nacional, pueda brindar espacios donde las adolescentes y los adolescentes también desarrollen sus capacidades. Muchas veces tenemos muchas capacidades y no las descubrimos. Entonces creo que es importante para ir fortaleciendo este camino hacia tener personas destacadas en el arte, política, en la cocina, en cualquier área que se desee desarrollar, el que brindemos las oportunidades, el que haya un contexto que brinde esas oportunidades. Como decían, ¿no? Que tengan buenos centros de formación, que haya una buena educación técnica tanto para hombres como para mujeres, etc. Entonces creo que es importante y eso trabajarlo desde muy chicas, ¿no? No solamente esperar a cuando ya terminan el colegio o van a la universidad, no, esto hay que trabajarlo desde que son muy chicas las mujeres, ¿no? El darles confianza en que son iguales y que tienen las mismas capacidades. Y también, obviamente, todo esto va de la mano con el brindar estos espacios, formar para que puedan dar su opinión. Y no solamente es formar a las adolescentes y los adolescentes, sino también cambiar el chip a las personas adultas y los adultos, ¿no? Que muchas veces tenemos el chip, no, uno le sigue la corriente y no escucha verdaderamente, genuinamente sus propuestas, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos todavía centrados en el adultocentrismo, ¿no? Entonces, que todo lo que dicen los adultos y adultas es lo correcto, y no es así. Muchas iniciativas para hacer los cambios, son ustedes los que tienen las respuestas, ustedes los que nos pueden, contribuyen a la respuesta que necesitamos para generar sociedades más justas, más igualitarias, cómo trabajar con ustedes mismos, con sus pares, etc. Tenemos también que los adultos y adultas sacarnos ese chip. También tenemos que trabajar nosotros de construir todo lo que hemos venido construyendo por años en nuestra cabecita. Interesante cómo hemos hablado de tantos limitantes y aún nos quedan muchas, pero también hay posibles algunas estrategias. Coméntanos cuáles pueden servir para aplicar en las comunidades donde nos están escuchando ahora mismo.
Bueno, el generar espacios de diálogo, por ejemplo, entre adolescentes, primero entre los y las adolescentes, ¿no? Que conversen, espacios de debate, donde se respetan todas las opiniones, ¿no? No hay opinión ni buena ni mala, donde haya ese respeto por la opinión, ¿no? Fortalecer también las redes comunitarias de protección. ¿Qué quiere decir esto? A los diversos espacios donde se desarrolla, fortalecerlos en este tema de a los padres, madres, que muchas veces no tenemos las herramientas o no sabemos cómo ir creando un hogar donde todos tengamos igualdad de responsabilidades, donde todos seamos corresponsables, etc. Entonces, ir fortaleciendo estas redes, ¿no? Y promover que muchas veces los y las adolescentes participen en diversos espacios. Hay espacios en la escuela ya, como los municipios escolares, tenemos los CONAS, que son los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, y no solamente estos espacios ya institucionalizados, hay otras organizaciones donde ustedes seguramente participan, ¿no? Que también son importantes de los chicos. Por ejemplo, un grupo de adolescentes reporteros, un grupo de adolescentes, conozco yo de adolescentes reporteros bilingües, de lideresas buscando el cambio, donde se reúnen, se fortalecen estos grupos, ¿no? Y empiezan a hacer acciones de sensibilización hacia sus pares y también hacia la comunidad en general. Entonces es importante poder promover estos espacios y no solamente en espacios grandes como ya organizaciones muy grandes, desde la propia familia, el que los y las adultas en las familias sepamos escuchar y considerar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Interesante la respuesta, Carmen. Nos ayuda a orientar a nuestras amigas. ¿Y qué podemos hacer nosotros los varones para ayudar a lograr mayor igualdad? Roger, realmente es importantísimo, porque todos y todas debemos construir esta sociedad igualitaria. O sea, es una tarea de todos y todas, ¿no? Entonces, cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, empezar a cuestionar esas bromas machistas que a veces hacen los chicos, ¿no? O sea, estás en un grupo y hay una broma y que uno ya empieza a cuestionarse, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué te burlas de esto, no? O sea, ¿qué de bonito está en hacer esta broma hacia esta chica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Empezar a ver a la persona, ¿no? Hay una campaña ahora de un centro comercial, ¿no? De una tienda, de almacén. El tema es, ¿no? De que de los cuerpos, por ejemplo, no se habla, que muchas veces el cuerpo de la mujer está siendo cosificado, ¿no? Entonces, esto de no hablar de los cuerpos ni de hombre ni de mujer, ¿no? Poder escuchar sin interrumpir, ¿no? O sea, el empezar a cuestionar las cosas es importante. Que empecemos a cuestionar, oye, ¿y por qué eso tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué los hombres no podemos ayudar? ¿O por qué, que en algunas familias hasta ahora se da, el hijo hombre es el que recibe la presa más grande? Cuando los dos necesitan alimentarse, ¿no? Entonces empezar a decir, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá es la que se queda hasta las 10, 11 de la noche limpiando, terminando de dejar la cocina limpia y mi papá está viendo televisión? ¿No? Oye, no, tenemos que empezar a cuestionar esas cosas. Cuando empecemos a cuestionarnos es que vamos a empezar a hacer el cambio. Y cuestionarnos y actuar. En la acción está el cambio, ¿no? De nada que ganamos solamente cuestionando, sino también empezar a actuar. Yo no tengo por qué seguir las bromas de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ir construyendo, pero primero hay que ser conscientes de mis propios pensamientos, para yo cuestionarlos. Y luego empezar a ver en los actos, en las cosas cotidianas. ¿Sí? En mi casa tenemos ambos que limpiar, ambos tenemos que hacer la comida, ambos tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Por igual. Si hay alguien enfermo, si hay una mascota enferma o algo, ambos tenemos que repartirnos el cuidado de ellos, ¿no? Y no ser cómplices de la violencia, porque no nos damos cuenta, pero muchas veces esas bromas que se hacen, por ejemplo, cuando una adolescente está pasando y un grupo de chicos está haciendo alguna broma, le está poniendo algún apodo, etcétera, eso es violencia. Y ser conscientes que lo que estoy haciendo es un acto de violencia. Los reporteros de La Generación Informa han preguntado a chicas sobre sus expectativas del proyecto de vida en nuestro país, para ver qué piensa la gente en la calle.
Seguidamente nos encontramos en el distrito de Catka con nuestra compañera Cielo, que nos va a responder algunas de nuestras preguntas de nuestra encuesta. Primera pregunta, compañera Cielo. ¿Qué sientes al pensar en tus metas, en tus objetivos planeados, siendo mujer en el Perú de ahora? Bueno, principalmente al pensar en mis metas y objetivos, yo me siento muy emocionada y motivada. Quiero demostrar que la mujer peruana puede lograr hacer grandes cosas. Además, puede contribuir al futuro de nuestro país y al desarrollo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué tan difícil sería lograr tus sueños en el Perú de ahora? Sí, me puse a pensar muchas veces que obviamente es difícil debido a la falta de recursos y oportunidades que no hay en algunas zonas del país. ¿Qué dificultades crees que afronta una adolescente para lograr llegar a su institución educativa? Bueno, personalmente yo no tengo mucho problema, sin embargo, pasa distinto con mis compañeros que vienen o provienen de las comunidades, ya que ellos tienen que caminar por un largo periodo de tiempo para llegar a la institución educativa. Y además en el transcurso del camino se afrontan a dificultades y peligros que pueden suceder. ¿Qué dificultades crees que afronta una adolescente en su barrio, en su hogar o en su localidad? Creo que las principales dificultades sería el acoso callejero y la violencia de género y en algunos casos el machismo. ¿Crees que hay diferencias entre un adolescente que vive en la ciudad con otro adolescente que es del campo? Sí, definitivamente creo que hay una gran diferencia, tanto las oportunidades educativas, laborales y económicas. ¿Qué sientes tú al pensar en tus metas objetivos siendo mujer en el Perú de ahora? Yo me siento motivada porque hoy en día las mujeres somos valiosos y importantes para nuestro futuro. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué tan difícil sería lograr tus sueños o metas siendo mujer en el Perú? Yo me puse a pensar que hay falta de oportunidad y laboral e estudiantil. Por lo tanto, es muy difícil. Sí. ¿Qué es lo que sientes o piensas cuando te pones a pensar en tus proyectos de vida, metas siendo una mujer en el Perú? Bueno, yo cuando me pongo a pensar en mis proyectos, a veces pienso que, digamos, una mujer quiere ser ingeniera y pues los varones siempre prefieren a una mujer o más que una mujer. No, prefieren a un varón más que una mujer. En cambio yo quiero ser abogada, pero he visto que en algunos casos discriminan a las mujeres siendo mujeres, porque dicen que no podemos hacerlo bien. O sea, nosotros también podemos hacerlo mejor que los varones. ¿Qué sientes tú al pensar en tus metas o objetivos siendo mujer en el Perú de ahora? Bueno, respondiendo a la pregunta, yo me siento motivada y sé que lo voy a lograr mismo. También tenemos una pregunta desde Madre de Dios. Una mamá nos escribe, la señora Rosario, con la pregunta: como mamá, ¿cómo puedo ayudar desde casa a cambiar la situación de violencia a las mujeres si tengo hijos hombres solamente? Muy buena pregunta, Elizabeth, ¿no? Y ahí vemos una mamá comprometida, porque sabemos que en el hogar es un espacio importantísimo de formación. Entonces, con cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, si estoy viendo un reportaje en la televisión, escucho algo de violencia, conversarlo en la mesa, ¿no? Decir qué piensas, qué está bien, qué está mal, ¿no? Entonces, con ejemplos cotidianos, empezar a conversar en la mesa, a cuestionar, a dar los mensajes, ¿no? De que no tenemos, no, las mujeres no son propiedad de los hombres, ¿no? Entonces, empezar a ver esto así. Y otras cosas son cosas muy cotidianas, como por ejemplo enseñar las tareas del hogar, ¿no? Que son responsabilidad de todos y todas. Eso es por ejemplo. Otro punto muy importante que a veces no consideramos es que muchas veces se les exige a los hombres no demostrar sus emociones, no llorar. No me imagino que de repente alguno de ustedes ha escuchado: "Ay, eres hombrecito, no llores. Los hombres no lloran". Oye, ¿quién te ha dicho que no lloran? No tienen emociones igual y pueden sentirse mal, pueden sentirse tristes,
como también pueden sentirse muy contentos, igual. Entonces, poder darle espacio a los hombres que puedan expresar lo que sienten, sus emociones, y no solamente las emociones de fortaleza, ¿no? Sino también esas que muestran que uno está triste, que uno está ansioso, que uno tiene miedo, ¿no? Entonces, y esto va acompañado de no reforzar esas frases, ¿no? Los hombrecitos no hacen eso. O no, que no lo haga porque es hombrecito. O está limpiando la casa y viene la abuelita y le dice, no, pero ¿cómo lo hace limpiar si es hombrecito? Decirle, no, mi hijo sí va a co-construir una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengamos igualdad de responsabilidades, ¿no? Y también otro punto importantísimo es que conversemos abiertamente con ellos en lo importante que es construir relaciones sanas, donde ambos se sientan respetados, donde haya consentimiento de ambas partes para lo que van a hacer. Que el respeto es la base de las relaciones. ¿Qué puedes recomendarle a esta mamá o a todas las mamás para mejorar la situación de las mujeres? Importante la pregunta. Yo creo que un aspecto fundamental es esto que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Empezar a hacerlo en el hogar. Y si tienes hijas mujeres, decirles lo poderosas que son, lo fuerte y que tienen igualdad de capacidades. Y que ellas tienen que también saber esto, que las relaciones con una pareja tienen que ser unas relaciones donde uno se sienta cómodo, donde se sienta tranquilo, donde no sienta eso como empezamos el podcast, ¿no? Hablando de los celos, donde no sienta que me están restringiendo, que me están vigilando, que me están revisando mis mensajes de WhatsApp en el celular. Entonces, el empezar a dar estos mensajes de relaciones sanas que se tienen que tener y de corresponsabilidades en las tareas. Eso creo que es importantísimo. Y demostrarlo no solamente con palabras, sino también con hechos, con acción. Estimada Carmen, te agradecemos tu participación en este programa, nuestro podcast, La Generación Informa. Hoy hemos hablado de las diversas limitantes que afrontamos las mujeres jóvenes. Tus recomendaciones nos ayudan a seguir reflexionando. Muchas gracias, Roger y Elizabeth, por este espacio de La Generación Informa, y es importantísimo que sigamos construyendo un Perú más justo, equitativo, sin violencia. Bien, y los felicito por este espacio para que puedan llegar a muchos y muchas adolescentes en las diversas zonas del país donde estamos. Muchas gracias. Exactamente, amigo, amiga, ayúdanos a que más chicas y chicos estén informados y alertas ante todas las situaciones que limitan la vida de las mujeres y en especial de las adolescentes y jóvenes. Comparte este podcast para que todas y todos estemos atentos. Te enviamos un abrazo fuerte, muy fuerte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio con temas que realmente nos interesan en La Generación Informa. Agradecemos a las organizaciones copartes de Terre de Son Suisse en Perú, como son Amauta, Inti Runakunat Wasin, Yanapanacusun y Centro Ideas Perú, que comparten el trabajo de fortalecer el liderazgo y la participación de niñas, niños y adolescentes para construir una sociedad sin violencia.